Shabbat Shalom para todos. Aquí estamos nuevamente. Bienvenidos a esta transmisión. No ha sido fácil poder comenzar este ciclo, este tiempo de transmisión. Tuvimos unos problemitas en la mañana, así que se había complicado un poco, pero acá estamos, pasando el tiempo ya. Acá estamos para compartir con ustedes. Con tantas expectativas, así que sean bienvenidos todos de los diferentes lugares. Estaba mirando ahí los comentarios, los saludos desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, saludos para todos ustedes allá, también Comodoro, los hijos, los pastores Rodolfo y María, creo que vía Sole también desde Neuquén. Así que bueno, sean todos bienvenidos a la transmisión y a todos los que se van sumando y a aquellos que en algún momento van a ver también este video muy interesante, todo lo que tenemos para compartir hoy. Quiero contarles un poquito la dinámica, por eso hoy tenemos mucho, como siempre decimos, después de las festividades, de todo lo que venimos, estamos como resurgiendo, ¿no? Perdón, porque venimos de un tiempo tan intenso en este mes de Tisri, en el séptimo mes. Intenso digo porque al tener tantas festividades, al tener tantas convocatorias y todo lo que significa, es como que venimos de un tiempo de mucho andar, ¿no? De muchas cosas, pero a su vez muy intenso porque es un tiempo muy especial donde por medio del Ruas de santidad, por medio de la mano del Eterno, somos tan ministrados y tan, como decir, mimados por el Eterno. Por eso ha sido un tiempo tan lindo, pero a su vez estamos recuperándonos, ¿no? Y comenzando nuevamente con toda, como decimos, un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para comenzar. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben, estamos comenzando la porción, el libro o el Sefer Bereshit, que es de Génesis, pero a su vez estamos en la porción Bereshit, que significa también el comienzo, ¿no? El principio. Entonces, ¿en qué estamos hoy? En un punto de partida. Estamos hoy en un punto de partida. Estamos hoy en la largada, diríamos así, en una carrera estamos en la largada. Entonces, hoy es un tiempo tan especial también este Shabbat. Por eso les digo, venimos de tiempos tan intensos en las convocatorias y nos encontramos en el primer día de esta porción, ¿no? Y de este comienzo, que también es tan tremendo, podré decir. Estamos en ese punto de partida donde pareciera que todo está sobre este día y a partir de acá todo lo que viene y todo lo que se va a proyectar. Siempre digo que somos parte por medio de Mashiach de un gran pueblo, un pueblo que no está quieto, un pueblo que está en avance, un pueblo que está andando en movimiento. Por eso le decía, venimos de este tiempo de convocatorias, venimos de un tiempo donde todos estamos cerrando ciclos y abriendo, ¿no? Y de esto quería compartir un poco hoy, porque un poco la dinámica para este nuevo ciclo va a ser
ir haciendo relación, ¿no?, entre la Hafdará y la Parashá. Sería la porción de la Torá y también la porción de los profetas. Pero como ya años anteriores medianamente hemos cubierto lo que tiene que ver con las porciones bíblicas, siempre se puede hacer algo, obviamente, algo nuevo, y estamos anexando, pero queríamos como darle un poco de énfasis a lo que tiene que ver con la Hafdará. Que de hecho también a veces tenemos como poco material, o a veces no hay mucho tiempo para hacer como esos, extendernos un poquito más. Entonces, casualmente la porción de los profetas de hoy es tremendo en lo que nos abre el panorama junto con lo que tiene que ver con la porción de la Torá para este día. Entonces queremos motivar un poco en este sentido, decir, bueno, vamos a comenzar un nuevo ciclo y van a venir, se van a añadir mucho más del depósito que ya tenemos de los ciclos anteriores. Así que les animamos a prestar atención en cada porción, en cada semana, sección de la Torá que nos toca, no dejar de poner nuestra vista también en la Hafdará y en lo que los sabios de Israel separaron, ¿no? Separaron esta porción de los profetas anexando a la porción que se estudia en cada Shabbat, ¿no?, en la sección de la Torá. Y obviamente también queremos como hacer un énfasis en lo que tiene que ver con el pacto renovado o como se conoce el Nuevo Testamento, para tener un poco también la mirada de lo que sucedía en el primer siglo y cómo ver las palabras de Yeshua están muy conectadas a lo que vemos en cada porción de la Torá, ¿no? Por eso somos un pueblo que camina en esa instrucción, que camina en la Torá, estamos siendo adiestrados, preparados, restaurados, sanados. Mire, venimos de un ciclo donde hemos vivido tantas cosas que han tocado tan internamente nuestra vida, pero también externas, porque nada de lo que Dios hace queda adentro, sino que se manifiesta. Entonces, estamos en ese caminar, en ese trabajo, en esa restauración, en ese tiempo de sanidad. Y creo que es muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Como les decía, venimos con tanto de las festividades que cuando llegamos a la porción de Bereshit, nos encontramos ya ahí nomás con el comienzo de un nuevo ciclo y con una porción demasiado extensa, porque Bereshit, la Parashá Bereshit, que es la de la largada, la del comienzo, es muy extensa, tiene muchas aristas, por decir así, muchos temas, siempre todos relacionados en uno mismo, ¿no?, que tiene que ver con los comienzos, obviamente, valga la redundancia. Pero, muy interesante, estaba en esta semana, el Rubás me ministraba mucho acerca de cómo esta porción, relacionarlos con los tiempos que estamos viviendo y cómo todo aquello que fue vuelve a ser. Entonces estaba trabajando mucho acerca de temas que están totalmente relacionados, y uno de los títulos que podríamos haber dicho para el día de hoy, uno de los títulos podría haber sido Bereshit y la Antimashía o los tiempos del fin, ¿no? Tremendo, cómo en el comienzo podemos ver el final, pero de esto se trata nuestra hermosa instrucción, la palabra del Eterno, mostrándonos siempre todo para que podamos ver y para que realmente, como decimos en cada Shabbat, podamos recordar que somos un pueblo apartado, que somos un pueblo separado y privilegiado de caminar en su instrucción y de conocer los tiempos. No lo sabemos todo, obviamente, pero ciclo a ciclo vamos caminando. Entonces, hoy quería en cierta manera abrir este tiempo, por eso es que estábamos tan complicados, decíamos cómo no podíamos transmitir en este primer día, en este primer Shabbat del año, del ciclo, en este primer Shabbat donde había mucho para compartir y por sobre todo largar como el desafío a todos acerca de ahondar un poquito más en este ciclo, en aquellas cosas que ya van a ser parte del depósito que traemos, pero que hay que renovar ciertas cosas, hay que anexar ciertas cosas que son muy importantes para el caminar del pueblo del Eterno. Entonces, no, como siempre decimos, no trayendo cosas nuevas, sino solamente lo que tiene que ver con la instrucción
y uniéndonos a todo el pueblo de Israel, donde sabemos que el pueblo es bastante completo, donde hay bastante instrucción, donde cada maestro, cada pastor, cada persona que compone el pueblo, sabemos que tiene diferentes miradas quizás de lo que tiene que ver con la instrucción, pero todos hacen o suman a lo que tiene que ver con el andar del pueblo. Entonces está muy interesante todo lo que se va sumando, todo lo que se va agregando, y no por agregar algo diferente o algo nuevo, sino aquello que tiene que ver con el entender la instrucción, el comprender los mandamientos y obviamente conocer el corazón del Eterno. Como les decía, hay muchísimo para esta porción. Vamos directamente ya a trabajar en lo que tiene que ver con la porción de hoy. Quiero compartirles, no muy diferente de lo que estoy hablando, casualmente lo que quería es compartir esto como en comienzo de ciclo, como no dejar de lado lo que dice la Haftará, y que nos va a abrir, porque de eso se trata hoy, tiene que ver con la mirada, con el oír, nos va a abrir como una ventana, como una puerta, podríamos decir, para ver más allá, en el sentido de prestar atención de a partir de este día, de este punto de partida, con lo que nos plantea la Haftará, proyectarnos para todo lo que viene en el ciclo. Es como decir, antes de esta largada, tengamos presente esto, y esto es más o menos la idea que quiero comunicar con esta Haftará en el día de este Shabbat, ¿no? En este Shabbat muy interesante, ya para algunos lugares terminando, y para nosotros todavía nos queda un tiempo, unas horas, y más para esta parte donde vivimos en la Argentina. Entonces, vamos a buscar allí, y le animo directamente, obviamente vamos a estar hablando y relacionando todo el tiempo con la porción. La porción para esta semana es Bereshit, o sea, Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 6, y más o menos ahí vamos a estar trabajando, pero obviamente no vamos a poder todo, por eso quiero que que vaya y busque en Isaías, porque ahí nos vamos a centrar, Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 42, y vamos a ir directamente allí, desde el versículo 5, vamos a estar compartiendo en esta tarde. Vamos aquí, si me aguantan un poquito, voy preparando unas cosas, y ya estamos. Entonces vamos a buscar Isaías 42, versículo 5, y también vamos a buscar también Génesis capítulo 1. Bien. Entonces, como les decía, vamos a explicar un poquito qué es la Haftará, así rápidamente, para entender de qué estamos hablando y en qué vamos a trabajar en todo este tiempo. La Haftará, casualmente, en la sección de los profetas, tiene que ver con partes de los profetas que se separaron los sabios para trabajar en conjunto con la sección de la Torá que corresponde a cada semana. Cada semana, y esto es bueno aclararlo para los que vayan a estar comenzando en este punto de partida, como digo, en estos 54 estudios o 54 porciones de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de ahora vamos a ver, en lo que tiene que ver con todo un ciclo, la sección de la Torá, que también le corresponde a la sección de los profetas y obviamente del Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, como muchos conocen. Entonces, la Haftará es esa porción de los profetas como extractos, no es que vemos grandes cantidades, no, que siempre es como estamos trabajando. Espera un momento, estamos trabajando. Estamos trabajando de continuo, entonces, con la parashá o la porción de la Torá. Entonces, sabiendo esto es lo que vamos a trabajar hoy en Isaías capítulo 42, y quiero directamente que vayamos al versículo 16.
¿sí? Porque vemos que el internet está medio y no quiero que se corte la idea, entonces vamos a establecer el pensamiento o la idea para este comienzo, para este punto de partida en este nuevo ciclo. La verdad que hay como mucho gozo en nuestros corazones, en nuestro interior y en nuestro exterior, porque es como un tiempo de renovación que venimos y estamos comenzando este ciclo con tantas expectativas y es muy bueno poder compartir esto a otros también. Isaías 42, el versículo 16 al 20, hay una versión que dice: conduciré a los ciegos por un camino que no conocieron, por sendas que no supieron los encaminaré. Convertiré el camino oscuro para ellos en luz y los senderos torcidos en rectos. Estas cosas haré y no los dejaré, ¿no? Y aclara al pueblo de Israel. Entonces, estamos en este caminar casualmente, y así como venimos en este tiempo así de largada, como decimos, estamos viendo cada parte de las porciones y demás, y estamos encontrando algo nuevo. Pareciera que es algo nuevo. De esto se trata. Seguimos leyendo. Dice: los sordos escuchen y los ciegos observen. Veis muchas visiones, mas no observáis. Abro vuestros oídos, mas no oís. Todo pareciera como un trabalengua, ¿no? Parece algo así. Me gusta como dice aquí: conduciré a los ciegos por un camino que no conocieron. Y acá encontramos que se repite todo el tiempo, y la porción verdaderamente en lo que se está, por decir así, centrando para este Shabbat, tiene que ver con la ceguera y con la sordera. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con la porción y qué tiene que ver esto con este comienzo de ciclo? Bueno, tiene que ver mucho, porque casualmente tenemos que capacitar, enseñar, instruir y hasta restaurar nuestra vista y nuestro oído. Es decir, necesitamos anteojos, necesitamos audífonos. No, lo que necesitamos es estar muy atentos a lo que la Torá nos enseña, a lo que la porción y lo que el Padre quiere transmitirnos a través de lo que tiene que ver con la vista, lo que tiene que ver con el oído. Y de hecho en muchas porciones esto lo estudiamos, lo repasamos, vemos estos conceptos y los volvemos a trabajar. Y es muy interesante porque hacen a la vida, ¿no? Tienen que ver con la vida y principalmente a la disposición por la cual, digamos, la manera en que nosotros nos vamos a poner frente a la vida, ¿no? Y de esto se trata. Por eso el profeta está hablando estas palabras. De hecho, comienza, y es muy interesante prestar atención a esto, vamos ahí al capítulo 5 de Isaías. Y casualmente, este es el pasaje donde habla acerca de Israel, de la luz, muy importante, y está hablando de lo que, si nosotros prestamos atención, por ejemplo, en el capítulo 42, si leyó capítulo 42 de Isaías, en los primeros 5 versículos, nos está hablando de Mashiach, nos está hablando de la grandeza de la majestad, y bueno, ¿para qué? Para llevarnos ahora, a partir del versículo 5 de Isaías 42, para trabajar un poquito acerca de qué es lo que es Israel, quién es, qué debe hacer y qué debe manifestar. Entonces, ahora nos encontramos en el versículo 5 diciendo: así dice él, Hashem, quien crea los cielos y los establece, quien extiende la tierra con todo cuanto crece en ella, quien da un alma a la gente que sobre ella vive y un espíritu a los seres vivientes que caminan por ella. Entonces, ¿qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? Que aquí lo que está ocurriendo es que verdaderamente estamos viendo que Dios es el creador. Nosotros tenemos que tener presente que en el antiguo Medio Oriente, para los pueblos era muy importante, ¿no? O sea, el tema de cada vez que un hebreo se presentaba decía: yo soy
el que cree en el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque es muy importante que en el antiguo Medio Oriente los pueblos paganos, muchas veces tenían terror de lo que era todo lo que tiene que ver con el cielo, de las aguas. Entonces, cada vez que en los salmos se está hablando que Dios es el que extendió los cielos, acá dice establece los cielos, quien extiende la tierra, está diciendo que Él está por sobre todo. Esto hablábamos en unas semanas anteriores acerca de que muchas veces para nuestro tiempo, para nuestra generación, hablar de esto son temas como que no son tan importantes y no se tiene presente dentro de nuestras, por decir así, las culturas en las que nos encontramos. Pero cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que era muy importante hacer la aclaración y establecer esto de que Dios es el creador y el creador de los cielos y la tierra, que Él está por sobre todo. Y ahora sí vamos a entender por qué nos vamos al versículo 16 al 20 que estamos leyendo, el por qué el profeta está hablando estas palabras. Y miren, el versículo 16 está diciendo, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, los guiaré por senderos desconocidos. Los guiaré por senderos desconocidos. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos viendo en esta Haftará? Dice, está conduciendo a los ciegos por un camino que no conocieron. ¿Cómo puede ir un ciego? Obviamente, si nosotros prestamos atención, por más que no puedan tener la vista, hay ciertas cosas por las cuales se pueden guiar y podemos decir que pueden conocer un camino. Pero acá dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocieron y por sendas que no supieron los encaminaré. Y sabemos muy bien que en este tiempo somos el cumplimiento de todo esto, de las palabras de los profetas hablando de Israel en los tiempos que vendrían, que muchos de ellos quisieron entender pero no pudieron, y no pudieron ser parte de todo lo que descubrieron, porque eso era para nuestros tiempos. De hecho, lo estamos siendo, somos la descendencia del pueblo, somos aquellos llamados, y como vemos aquí en la porción, está hablando de esto, dice, convertiré el camino oscuro para ellos en luz. Y a esto nos vamos acercando un poquito más, porque en esta porción verdaderamente vemos que Dios creó la luz, los cielos, la tierra, y muy importante, las lumbreras que tiene que ver con los moedín, y está hablando de la luz. Y vamos a Génesis, vamos allí, Génesis capítulo 1, y vamos a leerlo desde el versículo 1, 2 y 3, para tener un poquito, Bereshit, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio de la creación, Elohim creó los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Entonces, ¿qué dijo Elohim? Haya luz, y hubo luz, ¿no? Eso está diciendo aquí. Entonces, ¿cuál es el punto? Elohim dijo, haya luz, y hubo luz. Acá nos está diciendo el profeta Isaías, dice, convertiré el camino oscuro para ellos en luz y los senderos torcidos en rectos. Estas son las cosas que haré con el pueblo y no los dejaré. Quiero que vayamos siguiendo esa secuencia, todo lo que Dios dice, que está haciendo como una comparación, donde había tinieblas, ahora hay luz, y esto lo hace Dios. Los voy a encaminar por un camino que no conocieron, los voy a llevar por una senda a la cual no habían andado. Por senderos torcidos en rectos. Y sabemos que eso tiene que ver con la vida del pueblo, tiene que ver con aquellos que se perdieron, se desviaron, que tiene que ver con nuestro pueblo que abandonaron la instrucción del Eterno, empezaron a andar por otro camino, pero en el tiempo del Eterno, en ese kairos, esos tiempos establecidos por el Eterno, nuevamente empezó a llamar a su pueblo y a llevarlo de esos caminos torcidos de iniquidad a caminos rectos, que tiene que ver con caminar en la instrucción por medio de nuestro Mesías Yeshua. No podemos dejar de mencionar que si no fuera porque el mismo Eterno nos amó tanto y mandó, como dice Juan,
al Mesías para morir y nuevamente poder ser parte y entrar en convenio con el Eterno y ser parte de ese pueblo, no podríamos estar leyendo esto, porque nos está hablando de nosotros, de la descendencia de aquellos que por medio del Mesías hoy somos parte de su pueblo y estamos caminando en su instrucción. Ahora bien, la otra parte dice, los sordos escuchen, los ciegos observen. Los sordos escuchen, los ciegos observen. Muy interesante la palabra, lo que está diciendo. Veis muchas visiones, mas no observáis. Abro vuestros oídos, mas no oís. Estamos en ese tiempo verdaderamente donde se ve mucho, pero no se observa. Y muy interesante porque esa palabra la podemos totalmente conectar cuando vamos a Levítico, cuando se habla de los Moedín, de los tiempos señalados por el Eterno. Casualmente lo que se nos dice continuamente que nosotros debemos observar. Cuando estamos en una convocatoria debemos observar. Muy interesante si conectamos esa palabra con lo que está diciendo el profeta. Hay muchas visiones, se puede estar viendo mucho, pero no se observa. Hoy Dios está abriendo los oídos, pero muchos no están escuchando, no están oyendo. Dios está sonando el shofar, estamos escuchando el sonido, pero muchos están cerrando sus oídos y no están escuchando. Ahora, muy interesante y muy conectado el ver, el oír, el mirar, observar, escuchar, ver, oír, mirar y escuchar. Entonces, es muy interesante esto porque dice que lo que se escucha, ¿no? Se destaca, ¿no? Lo que se escucha no se escucha y lo que se ve no se ve. Entonces parece como, ¿cómo es esto? ¿Cómo esto de que se escucha pero no se escucha, se ve pero no se ve? Entonces, hoy estamos viendo que hay muchas cosas sobre la mesa, que hay muchas cosas que están muy frente nuestro, pero no la estamos viendo. Hay muchos sonidos de los cuales parecieran que están ahí, pero no los escuchamos, no oímos. Tiene mucho que ver con la condición de este tiempo y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en esta porción acerca de la percepción de Adán y Eva en cuanto a la hora de observar el fruto, a la hora de ver casualmente, porque ¿qué dice que pasó con Eva? Y vio el fruto y ¿qué dijo? Vio que era bueno, vio. Entonces nos vamos acercando un poquito a lo que tiene que ver esta porción con escuchar, y no solamente la función física, porque yo puedo decir, sí, estoy haciendo un sonido, por ejemplo esto, estoy haciendo un sonido y ustedes seguramente lo están escuchando también, pero no es el punto, no está solamente esa función física, es decir, estoy escuchando, sino la percepción, lo que yo estoy percibiendo de aquello que se está soltando, de aquello que el Eterno está proveyendo, tanto en el sonido como en el ver. Entonces de eso se trata casualmente. Ahora, si nosotros vemos y vamos a lo que tiene que ver con la porción de hoy, se habla de que había luz, y está hablando de toda la creación, de todo lo que el Eterno va creando, y dice que había luz y era bueno. Entonces, lo que estamos viendo, que en esta porción, si nosotros vemos en general, tiene que ver con percepciones, tiene que ver con esa luz de que el ser humano, Adán y Eva, en un momento lo que podían ver y observar, lo fueron perdiendo a causa, y voy a hacer un trabalengua, a causa de ver, de tener una percepción de algo que los llevó a, podríamos decir, los llevó al error, a entrar en un error. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban viendo de lo que veían en cuanto al árbol o al fruto, siempre estuvo ahí para ellos. Pero hubo un momento donde tuvieron una percepción diferente y entró el problema por ahí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros nos vamos casualmente, en cada ciclo, nosotros estamos viendo.
En cada ciclo estamos viendo y estamos escuchando la instrucción del Eterno. Pero la realidad es que nosotros tenemos que desarrollar no solamente de una función física, vuelvo a decir lo mismo, el sentido del oído, el sentido de la vista, sino que tenemos que desarrollarlo de una manera, podríamos decir, intelectual, espiritual, podríamos ponerle ese nombre. Y vuelvo a decir, y esto tiene que ver con esa percepción. En otras palabras, con esa percepción, con el ver como el oír, yo puedo estar abriendo, cerrando un ciclo. Es por esto que ahora, al centrarnos en este comienzo de ciclo, es muy importante la percepción, la manera con la que yo voy a estar mirando, voy a estar observando, voy a estar iniciando este tiempo. De la misma manera que el ciclo anterior, estoy en error, hay poca luz. Pero si yo estoy empezando este ciclo y teniendo presente la luz, como se está planteando aquí, donde vamos a empezar a ver aquello que no veíamos y donde vamos a empezar a oír aquello que no oíamos, entonces va a ser muy interesante porque vamos a estar frente, podríamos decir, y vamos a usar la palabra nuevo, podríamos decir que vamos a estar frente a un nuevo tiempo, sabiendo que ya hay un depósito, pero que la palabra no cambia, que la palabra es la misma, solo que vamos en camino. Y recuerden siempre esto, en esa espiral ascendente vamos subiendo y la idea es que no me quede con lo que ya tengo, sino que suba, que aumente esa luz, porque verdaderamente lo que cada día hacemos es aumentar luz. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de el caminar con el Eterno, ¿verdad? El caminar en la predisposición, en abrir nosotros, como dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo, en esa transformación de la mente, en el ir cambiando, en el ir trabajando e incorporando más luz, que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con todo lo que hacemos, todo lo que tiene que ver con experiencias, con el trabajo, en el sentido de la dinámica que tenemos con el Eterno. Si nos quedamos estáticos en el mismo punto donde cerramos en este Sukkot, en este tiempo de festividades de convocatoria en Tisri, y es probable que este ciclo se comience igual. Y siempre digo eso. ¿Por qué? Porque en realidad no va a haber nada nuevo, porque tampoco hay una determinación y mi percepción de las cosas siguen siendo la misma. Y el problema de esto tiene que ver que lo que percibimos siempre tiende a ser lo malo y a ver lo malo y no lo bueno. Entonces acá dice el profeta, están viendo, vamos a leerlo nuevamente, vamos al versículo 16, el capítulo 42 de Isaías. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocieron, por sendas que no supieron los encaminaré. Convertiré el camino oscuro para ellos en luz. Convertiré el camino oscuro para ellos en luz. Me habla de camino. Eso me habla de acción, me habla de andar. Cuando hablamos, por lo general, que decimos que estamos haciendo caminando en la Torá, ¿qué hacemos? Caminamos. Tiene que ver con movimiento, tiene que ver con acción. Estamos caminando junto a un pueblo en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Hay un trabajo que Dios está haciendo. Todo lo que hemos estado estudiando este tiempo, que Dios es el que sustenta, de Él dependemos. Él nos lleva por el camino y Él dice casualmente, conduciré a los ciegos por un camino que no conocieron. ¿Saben cuántas cosas no conocemos? Y estamos conociendo. Y cuando esas cosas, cuando empieza a incorporarse más luz en nuestra vida, es como que pareciera que decimos, wow, se abre así como una ventana, como que podemos ver más allá de lo que no se veía. Entonces, ahí nos damos cuenta que solamente veíamos esto y después nos damos cuenta que por medio de la palabra, cuántas cosas estamos viendo. Y no estoy hablando solamente de un conocimiento intelectual. No estoy hablando solamente el conocer, cuando muchas veces se dice
que estamos estudiando la Torá, se piensa solamente en incorporar conocimientos, pero recordemos que cuando incorporamos ese conocimiento, la palabra tiene vida y va a provocar en la vida, valga la redundancia, de una persona, en el interior, en el exterior, va a provocar ciertos cambios, y la palabra, que no se puede contener, no queda solamente en el intelecto, sino que yo doy la idea de esto, es como hay una explosión, la persona, y de lo que hay en ese depósito, luego empieza como a verse en la vida de la persona, en el caminar, en el accionar, en la dinámica familiar y demás, se empieza a ver como esa explosión. Se empieza a ver cambios, se empieza a ver como esa necesidad de más, pero no estamos hablando solamente de conocer. No estamos hablando de un conocimiento intelectual, sino estamos hablando de incorporar la palabra a nuestra vida y que el Ruach, empiece como a tener más vida, y va sacando de ese depósito del cual estamos hablando. Por eso dice, convertiré el camino oscuro para ellos en luz. ¿Cuánto nosotros dijimos que que no sabíamos, que no conocíamos? Y hoy vamos caminando y vamos viendo esa luz. Es como decir, vamos siendo conducidos. ¿Recuerdan lo que dice la palabra en Salmos cuando dice que lámpara es a mis pies tu palabra? Casualmente su instrucción es esa lámpara, es la luz que va guiando los pasos, porque verdaderamente nos encontramos el día a día en situaciones donde no sabemos qué hacer. ¿Qué decisiones tomar? ¿Para qué lado agarrar? Es decir, vienen muchas situaciones a nuestra vida y tenemos que recordar que lámpara es a nuestros pies su palabra. Casualmente lo que conectamos con lo que dice el profeta. Yo, dice, convertiré el camino oscuro para ellos en luz. Y sabemos muy bien, sabemos muy bien lo que significa andar por un camino que no está iluminado y andar por un camino que sí tiene luz, que tiene esa iluminación. Lo mismo habla de los senderos. Ahora, estamos viendo el ver, oír, escuchar, mirar. Es muy importante porque es la manera en la que yo me voy a predisponer para comenzar este ciclo. Casualmente, lo que nos está hablando la porción en este día, ¿no? Para este comienzo. Entonces, es muy importante saber que los ojos, como un instrumento, nos permiten percibir la luz, y los oídos, como herramienta, nos permiten encontrar el equilibrio. Entonces, de esta manera, lo que podemos decir que es muy necesario tanto la vista como el oído. La vista como el oído. Los ojos son instrumentos que nos permiten percibir luz, y los oídos como herramienta que nos permiten encontrar el equilibrio. Muy importante esto. Porque de esta manera, como lo está planteando el profeta, nosotros nos vamos a disponer a dar comienzo a este ciclo. Entonces, sabemos que la Torá es una fuente de sabiduría. La Torá, lo que estamos encontrando cada día, es como encontrar esas aguas, como hablábamos en Sukkot, en el último gran día de la fiesta, cuando Yeshua está diciendo en Juan, y me gustaría que lo busquemos porque está totalmente conectado con lo que estamos viendo ahora. Vamos a buscar en el Brit Hadashah, o el Pacto Renovado, en Juan, capítulo 7, versículo 37, dice así: en el último gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Que nosotros vamos a Él, ahí empiezan a correr esos ríos de agua viva, y está hablando del contexto de la festividad en Hoshana Rabbah, donde se hacía la libación del agua. Entonces había agua que corría. Entonces nosotros encontramos que Yeshua es la Torah viviente, y el agua también tiene que ver con la Torah.
si nosotros nos damos cuenta que al empezar a caminar en su instrucción, verdaderamente vemos, y ahí cuando digo vemos, en un sentido no literal que estamos viendo, sino lo que estamos hablando es que vemos en nuestra vida cómo empieza ese agua a traer esa frescura, ese agua empieza como a traer lo necesario para hidratar y sacar la sequedad de nuestra vida. Ahora, ¿por qué digo esto? Muy importante, porque está conectado totalmente esos ríos que corren, ese agua, esa palabra que está en nosotros, muy necesaria para comenzar un nuevo ciclo, no desprendernos de ninguna manera, sino al contrario, caminar constantes, perseverando, porque necesitamos del depósito que ya tenemos incorporar más luz. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14, allí en el Brihadashá, o como dicen muchos, en el mal llamado Nuevo Testamento. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerden que estas palabras son para aquellos que son parte del pueblo. Y Yeshua está dando acá como la clave, porque está hablando de la luz y está hablando de obras. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No está diciendo que esa luz es para que muchos puedan ver cuánto conocimiento hay dentro nuestro, para que digan que cuánto hay en nosotros, en cuanto a palabra, depósito, está bueno. Pero acá dice para que vean vuestras buenas obras. Quiere decir que la luz que es incorporada a nosotros es para que nuestras acciones se reflejen, aquella luz que estamos incorporando. Por eso decimos que estamos terminando un ciclo y comenzando uno nuevo. Esto quiere decir que si hay un nuevo comienzo o un nuevo ciclo que va a comenzar, ya venimos con un depósito, tenemos la oportunidad en este nuevo ciclo de subir un poco más subir, dando vuelta otra vez en ese ciclo, porque, es decir, ¿cómo? ¿Va a incorporar más luz, más cosas y en realidad vuelven a leer lo mismo? ¿No? ¿No le pasa decir, uy, volvemos a leer lo mismo? Ya lo leímos el año pasado, pero resulta que cuando comenzamos cada porción a repasarlo otra vez, a caminar en ese ciclo, donde va dando vuelta la espiral, pero va subiendo, casualmente esa es la idea. Damos otra vez vuelta, pero para subir. Y ahí cuando hace ese trabajo de dar vuelta en la espiral y subir, ese es el momento donde se va incorporando más luz. Porque en realidad lo que somos, lo que sucede en nuestra vida es que a medida que vamos caminando en un nuevo ciclo, al incorporar nueva luz, quiere decir que hay mucho más que vamos a mirar, que vamos a reflexionar, que vamos a trabajar en nuestra vida para que aquello que sabemos o descubrimos que está fuera, que tiene que ver con lo que leíamos del profeta, con ese camino torcido, se va enderezando. De eso se trata. De eso se trata el disponernos a comenzar un nuevo ciclo. De eso se trata cuando Yeshua dice, así alumbre vuestra luz. La luz no se puede esconder. Dice, así vosotros sois la luz del mundo. Yeshua, él dijo, yo soy la luz, pero él está diciendo acá, vosotros sois la luz del mundo. O sea que nosotros sabemos que con la luz de Mashiach, con la luz de la Torá, nosotros tenemos que iluminar. Es por eso que no está desconectado, no está separada la palabra de nosotros. Al contrario, nosotros al decir que caminamos en su instrucción, lo que estamos haciendo es a través de nuestra vida que se vea, a través de nuestra vida. Y verdaderamente que mucho que no se ve. Y lo que no se ve es porque aún falta incorporar esa luz, falta incorporar la palabra, falta obediencia en ese
proceso, cuando vamos subiendo en ese ciclo y vamos pasando y empieza todo el tiempo de el estudio de la Torá, comenzamos las convocatorias nuevamente, un nuevo ciclo, todo eso va haciendo en nosotros un recorrido, y como yo siempre digo, un recorrido de limpieza, un recorrido de sanidad, porque vamos encontrando muchas cosas que no entendíamos en nuestra vida y van siendo sanadas, aquellas situaciones que por mucho tiempo quizás las dejábamos como en stand-by porque no entendemos lo que sucede, pero cuando entramos nuevamente en el ciclo de estudio de la Torá, cuando entramos nuevamente en las festividades, en las convocatorias, lo que vemos es que muchas de esas malas percepciones, malas cosas que en algún momento vivimos o hemos tenido en nuestro interior, en nuestra vida, empiezan a cambiar porque van siendo sanas por la palabra, van siendo sanas por el Eterno que nos va mostrando el camino, nos va mostrando esa luz por donde debemos andar. Se cumple la porción de los profetas de este día. Y voy a ser reiterativa con esto. Pero él dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocieron. ¿Sabe lo que sucede? Que en este tiempo, al empezar a caminar en la instrucción del Eterno, verdaderamente nos damos cuenta que vamos por ese camino que no conocemos. Pero es Él el que nos va guiando. También por esa senda Él nos encamina. También Él convierte esos caminos oscuros en luz, los senderos torcidos en rectos. Todo el tiempo cuando el profeta está hablando estas palabras, está hablando de lo que está sucediendo, es un proceso que va sucediendo en nuestra vida. Esto va aconteciendo. Y aunque nosotros digamos que no, desde que empezamos a caminar, vemos el proceso una y otra vez en diferentes personas. Y aún nosotros lo seguimos viviendo. Por eso dice, sordos escuchen y ciegos observen. ¿Por qué está diciendo eso? Porque se está soltando la palabra, se está dejando ver el accionar del Eterno, pero no estamos oyendo y no estamos escuchando o no estamos observando. Es muy importante, vuelvo a ser reiterativa, comenzando este ciclo, predisponiéndonos a nuevas oportunidades, a nuevos planes, proyectos, todo lo que piense que puede como nuevo incorporar para su vida. Hay un montón de cosas. Siempre que hay un punto de partida, es bueno aprovechar ese tiempo para proyectarse. Muy bueno, este tiempo es muy bueno para proyectarse, hacer planes y demás. Pero también es para tomar la decisión y prestar atención de que no podemos encarar, por decir así, subirnos al tren en este viaje sin antes predisponernos a escuchar, a observar. Por eso la palabra nos habla en este día y dice, sordos escuchen, ciegos observen. No podemos seguir de la misma manera con nuestros oídos tapados y con nuestra vista a ciegas en un nuevo ciclo que comienza. En realidad, lo que tenemos que hacer es predisponernos a más. Mi recomendación para este comienzo de ciclo es no te quedes. Abra un poco más el oído. En la vista esté un poco más atento a observar. No solamente es dejar que pase el tiempo. Cuando hablo de observar, el observar tiene que ver con detalles, con ver cosas que no se veían. Entonces, lo que es como Dios nos está llamando este tiempo a afinar un poco más el oído y agudizar un poco más la vista. Es como decir, es tiempo de profundidad, es tiempo de entrar en detalles que antes no se habían entrado. Y esto va a llevar a que, como les digo, que en cada proceso que comienza, nuestro corazón es pasado por la palabra, por el agua, es pasado en nuestra vida. Y obviamente van a venir momentos donde vamos a sentirnos confrontados con la palabra. Pero de eso se trata, de aquellas cosas que aún todavía no han sido trabajadas en nosotros. Hay cosas que aún le hemos dejado como postergadas. Es tiempo de... ¿Qué debemos hacer? Es tiempo de abrirnos, de permitir que el Eterno con su Ruaj haga lo que tenga que hacer para que en esta subida nuevamente ascendente, en este dar vueltas en el ciclo
de estudio de la Torá y de caminar en las convocatorias y demás, ya no solamente seamos parte seamos parte, sino que ahora vayamos un poco más en profundidad y veamos detalles que antes no habíamos visto, porque eso tiene que ver con observar. Entonces, para ir terminando por acá, este comienzo de ciclo es muy importante en la manera que nos vamos a predisponer. Y quiero que veamos allí donde estamos en Isaías, porque nos está hablando verdaderamente de lo que Dios pretende hacer con su pueblo. Por eso cuando leemos las palabras que dice Yeshua y demás, están totalmente conectadas con la Torá y con los profetas. Casualmente, todo lo que se está diciendo. Vamos al versículo 6 del capítulo 42 de Isaías. Miren, para ir terminando, dice: yo soy Hashem, te llamé en rectitud, tomé tu mano, te protegí y te señalé para llevar al pueblo hacia mi pacto para ser luz de las naciones. Luz de las naciones, casualmente. ¿Qué más dice? Para que abras los ojos ciegos, para que saques al prisionero de su reclusión, a los moradores de la oscuridad de la prisión. Y ahí va aclarando un poquito más, pero quiero ir más al final. Versículo 5 del capítulo 43, porque recuerde que la porción de los profetas para este día también es Isaías 43. Tomamos los 10 primeros versículos. Entonces, vamos a capítulo 43 de Isaías. En el versículo 5 dice así, prestemos atención: no temas, pues yo estoy contigo. Traeré tu descendencia del oriente y del occidente, te reuniré. Diré al norte, entrega a mis hijos, al sur no los retenga. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Para todo aquel que he llamado en mi nombre, el pueblo de Israel, y para mi honor yo he creado, lo he formado y lo he hecho. Saca al pueblo ciego con ojos y a los sordos con oído. Otra vez vemos al ciego y al sordo. Hay ojos y hay oídos, pero no se escucha y no se ve. Versículo 9 dice: todas las naciones si todas las naciones se unieran y todos los pueblos se acoplasen, ¿quién de ellos podría anunciar esto? ¿Quién podría hacernos escuchar en el pasado que ya se hubieran cumplido, o sea, las palabras que se hubieran cumplido? Que presenten sus testigos para justificarse, o que escuchen y reconozcan que es verdad. Ustedes son mis testigos, dice Hashem, a Israel, y mi servidor a quien he elegido, para que sepan, y ustedes me creerán y comprenderán que yo soy el Elohim, que antes de que yo creara el cosmos, nada fue creado por deidad alguna, ni lo habrá después. Somos un pueblo escogido, somos el pueblo del Eterno. Dice: no tengas miedo, porque yo ahora, y es tremendo, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de cumplimiento, porque lo que está haciendo el Eterno es traer casualmente lo que dice el profeta de los confines de la tierra, y hoy estamos en los 4 puntos cardinales, en los 4 puntos extremos de la tierra. Dios está llamando a su pueblo de todos lados, y lo escuchamos todos los días. Como muchos son abiertos sus oídos, sus ojos para ver, y están escuchando el silbido y están atentos a la palabra del Eterno. Hay muchos. Entonces están siendo despertados de los 4 puntos de la tierra, llamados por medio del Mesías, trayéndolos a la Torá, siendo despiertos a la instrucción. Ahora, esto está sucediendo, pero nosotros hoy, dice: no temas, yo estoy contigo. Está hablando Israel.
estoy contigo. Somos la descendencia. Él está trayendo a esos que dice que está llamando. Y está hablando de los sordos y de los que no ven. Es verdad, cuando escuchamos el shofar, que escuchamos el sonido del Eterno, hemos sido despertados a la verdad, a la instrucción, al saber que estábamos caminando en error y que en este tiempo Dios está levantando un pueblo con una voz profética a proclamar casualmente la instrucción, a proclamar al Eterno en cada cosa que hacemos. Levantamos su nombre con lo que somos, como la manera en que vivimos y demás. Acá no se trata solamente de alzar la voz y gritar, sino que con nuestra vida estamos proclamando. Casualmente lo dice Yeshua, si la luz está en nosotros y se pone en alto, van a ver nuestras obras y muchos van a creer. Pero no en nosotros, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Eterno. Pero obviamente van a glorificar al Padre. Ese es el punto. ¿Qué tiene que ver todo esto con Bereshit? Tiene que ver mucho, porque estamos hablando de comienzos, de comienzo de un nuevo ciclo, del comienzo de la creación. Tenemos a nuestro Dios, el dueño, amo, soberano, creador de los cielos y de la tierra, creador de todo lo que existe y nuestro creador, quien nos formó, nos dio aliento de vida. De todo esto se trata. ¿Y qué ocurre? Allí en el jardín hay un evento, un problema de Adán y Eva donde restaron luz. Entonces, lo que hace nuestro Abba es entrar en un proceso de restauración al pueblo, a su pueblo escogido, para que esa luz sea levantada. Y sabemos que el pueblo, en cierta manera, trabajó esto, pero no lo pudo concluir, y obviamente él envió a Mashiach para que él sea el que pueda incorporar al pueblo, restaurar al pueblo, y por medio de él hoy nosotros somos sanados, restaurados, y de esa manera podemos alumbrar, podemos hablar, podemos decir, podemos andar, y de esa manera comunicamos la verdad del Eterno. Por eso estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos donde Israel debe ser luz, somos luz, por medio de la luz de Mashiach en nosotros. Mire, creo que hasta acá hemos llegado. Sé que hay mucho más y como siempre les digo, por cuestiones de tiempo a veces no nos podemos extender, no quiero cansar tampoco, pero sí quería dejar este pensamiento, esta idea para este comienzo de ciclo. ¿Cuál es la percepción con la que nos vamos a enfrentar, por decir así, o vamos a darle inicio o comienzo a este ciclo? Con la misma que ya veníamos, con negatividad, con formas de ver las cosas que no son correctas, o vamos a pararnos frente a un nuevo ciclo, a una nueva oportunidad, de decir, con una percepción así, no, hay mucho bueno que podemos rescatar y poner en la mesa y vamos por delante. Yo siempre digo, vamos por más, vamos a avanzar, no somos un pueblo que está detenido, sino un pueblo que camina, que avanza. Entonces de esta manera tenemos que ir por más en este nuevo ciclo. ¿Qué es lo que deseo para ustedes casualmente? Un comienzo de ciclo luminoso y equilibrado. Luminoso y equilibrado. Y es lo que hablamos casualmente, que tiene que ver con los ojos, que tiene que ver con luz, y los oídos tienen que ver con equilibrio. Entonces, que sea un tiempo muy bueno para todos ustedes, un nuevo comienzo, un nuevo viaje. Nos subimos en un nuevo viaje con la Torá, con el Mesías, donde vamos a ser pasados por un ciclo donde muchas cosas serán puestas sobre la mesa otra vez para trabajar, y mucho será restaurado, mucho será sanado, y daremos el inicio a un nuevo tiempo. Y también deseo que muchas de las cosas que esté planificando, quiera lograrlas, pueda hacerlas siempre y cuando estén conectadas a la voluntad del Eterno. Y de esa manera avanzar, porque estamos subiendo y vamos avanzando. Estamos subiendo del desierto a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Así que hasta acá llega esta transmisión. Espero que se haya podido lograr con todos los problemas que tuvimos, problemas técnicos y demás, pero acá estamos
dando inicio a un nuevo ciclo y les animamos. En comparación de hoy, en todos los Shabbat en la mañana, estamos con las transmisiones y compartiendo la palabra del Eterno, todo lo que tiene que ver con la sección de la Torá, los profetas y también el Brit Hadashah o el mal llamado Nuevo Testamento, el pacto renovado. Así que todo esto estamos compartiendo las mañanas de Shabbat, ahora tratando de dar como un énfasis en la Haftará, un poquito más y ver cómo se relaciona todo esto con la porción. Igual vamos a estar compartiendo videos de años anteriores, quizás algunos no los vieron, y de los que falten vamos a estar haciendo nuevamente los videos, transmisiones sobre la parashá también. Así que nos subimos nosotros en un viaje donde nos animamos a más, a una profundidad, a ahondar un poco más en esto. Y seguramente vendrán algunas cositas, algunas ideas que tenemos que a lo largo de este tiempo vamos a ir compartiéndola con ustedes. Así que tengas un comienzo de ciclo luminoso y equilibrado, que tengas un tiempo de comenzar con todas las fuerzas, tenga cuidado con la percepción, lo que está mirando, y por las dudas vuelva a leer el texto de Mateo, lo que dice Yeshua, que está hablando que somos luz y esa luz debe alumbrar. Así que Shabbat Shalom para todos ustedes, Shabbat Tov, que tengan una buena semana, ya me adelanto, y así ha comenzado el ciclo, un nuevo ciclo de caminar en la Torá, de seguir los pasos de nuestro Mesías. Shabbat Shalom para todos.